doctor Grajales lo mencionaba ahora en su presentación, muy enfocada en antiarrítmicos, y les quiero hacer la invitación para el foro de las 2 de la tarde. Por favor, anoten preguntas, porque ese es el espacio en donde vamos a tener la oportunidad de profundizar en algunos conceptos. Cuando yo quiero retomar lo que él mencionó, lo quiero retomar desde este punto, y es una de las conclusiones que van a ver al final. Él hizo una amplia discusión académica sobre la adrenalina. Entonces aquí empiezo con una conclusión, no porque sea el orden de la conferencia, sino para que quede claro. Cuando usted está enfrentado ante un paciente en arresto circulatorio o en arresto cardíaco asociado a trauma, fuera de su imaginario, fuera de las posibilidades, el uso de adrenalina. Ahora van a ver por qué. Y vuelve y aparece el tema, el contexto de lo que mencionamos ahora. Cada paciente es diferente. Este paciente no se puede reanimar igual al paciente de parada cardíaca o de arresto cardíaco o de arresto circulatorio de causa médica o de motivo médico. Las razones se vienen evidenciando desde hace varios meses, varios años, pero desafortunadamente seguimos utilizando secuencias de reanimación iguales. Ok. Evidencias versus recomendaciones de expertos. Aquí aparece un tema de hace varios años y yo la quiero sostener porque miren que cuando hablamos de hace varios años, y me disculpan, no es error técnico de ellos, es un error técnico que por unas conferencias previas tengo las diapositivas más grandes, entonces se desenmarcan y por eso no se alcanza a ver la bibliografía. Alguien dirá, pero es que está mostrando recomendaciones de 2005. No, no importa, es que han pasado 14 años a la fecha y realmente ya van a haber fechas en donde la literatura mundial y la práctica clínica empezó a decir, ojo que esto no es igual. Entonces miren que aparecían, entre comillas, el soporte vital básico y avanzado para el paciente de trauma es fundamentalmente el mismo que para el paciente con arresto cardíaco primario. ¿Eso qué quiere decir? Si llega un paciente con 2 heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax, transmediastinales, y llega a una sala de urgencias sin respiración y sin pulso, y usted leyó esto en algún momento, ¿usted qué va a hacer con ese paciente? 32, chequeo el ritmo y continúo y hago una cantidad de cosas que posiblemente no sea lo más apropiado en este momento. Entonces el mundo empieza a ajustar un concepto que se llama arresto cardiorrespiratorio traumático. Hoy esta palabra cardiorrespiratorio la pueden reemplazar por arresto cardíaco asociado al trauma y ya van a ver por qué fisiopatológicamente aparece en un grupo de pacientes que en el momento en que te están llegando al servicio de urgencias, si aún están vivos, o cuando el personal de atención prehospitalaria los atiende en la escena y aún están vivos, pueden estar en un estado de muy bajo gasto cardíaco y todavía no estar en paro. Y esas secuencias empiezan a modificarse, entonces empieza a aparecer el término específico en ese sentido. Si vamos a las causas en un paciente de trauma que puede estar en arresto cardíaco versus arresto circulatorio, entonces aquí aparece el paciente que está exangüe. Ya vamos a ver por qué entonces empezamos a hablar de la exsanguinación, del choque hemorrágico profundo, del paciente que tuvo un trauma y epidemiológicamente la principal causa de muerte en ese paciente es una hipovolemia, pero no una hipovolemia de líquidos y electrolitos, una hipovolemia por pérdida masiva de sangre. Pero a eso se le asocia trauma, el paciente puede estar taponado, etc. Entonces ahí aparece el concepto de las H's y las T's, hay unas causas corregibles que siempre hay que tener en cuenta, no cabe la menor duda, pero empiezan a aparecer los datos que la literatura nos muestra y nos viene mostrando desde hace muchísimos años que la principal causa de muerte en la primera hora, la principal causa de muerte en las primeras horas de un paciente víctima de trauma que llegue al punto de tener el arresto cardíaco, lo primero que usted tiene que tener en la cabeza es hemorragia. No quiere decir que ese paciente no tenga otra causa asociada, no quiere decir que puede tener la probabilidad de tener una neumotora de atención, claro, no quiere decir que no puede tener la probabilidad de estar taponado, sí la puede tener, pero lo primero que se le tiene que venir a la cabeza a usted, desde experiencia militar y civil en el mundo, es que ese paciente está exangüe o está llegando a un punto de exsanguinación que lo lleva al trauma. Esto ocurre en el escenario prehospitalario, aquí está la barra de los exangües, etcétera, en las primeras 24 horas, o sea que ahí aparece ese tema. Entonces la exsanguinación juega como el papel fundamental desde hace muchísimos años y lo único que se le suma
o se le junta, digámoslo así, a una causa importante de mortalidad en esas primeras horas, a la exsanguinación desde el punto de vista epidemiológico, es el trauma grave, el trauma severo del sistema nervioso central. Entonces ahorita les puse un ejemplo con un paciente con herida transmediastinal. Entonces el mundo epidemiológicamente se empezó a preguntar, pero espérese, entonces es este mismo comportamiento epidemiológico para el trauma penetrante y para el trauma cerrado. La respuesta es sí, sea trauma penetrante o trauma cerrado, la mortalidad es exactamente igual en las primeras horas, porque la causa de la mortalidad no está dado por el mecanismo o la cinemática de trauma penetrante o cerrado, está dado por el mecanismo fisiopatológico generadora de ese arresto cardíaco. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico común en ese contexto? La exsanguinación, el shock hemorrágico, grado 4 si lo quieren ver, o tipo 4 si lo quieren ver como ATLS. Si lo quieren ver como literatura mundial, no solo ATLS, el paciente exsangue, el paciente exsanguinado o el paciente in extremis. Aquí están las causas, exsanguinación, que aparece como una causa importante, el trauma del sistema nervioso central. Entonces aparece que lógicamente usted tiene que tener unas causas identificadas de arresto cardíaco asociado a trauma, que son, digámoslo así, fácilmente corregibles. Estas tres, abro comillas en eso, fácilmente corregibles, abro comillas, ya vamos a ver qué tan fácilmente corregible es un neumotórax, porque si hablamos de una aguja en el segundo espacio intercostal, bla, 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 fácilmente corregible. ¿Cuál es la efectividad real de ese procedimiento? Hoy está absolutamente discutida. Fácilmente corregible es toracostomía, pasar un tubo a tórax urgente. Si hablamos de fácilmente corregible, la técnica de la pericardiocentesis, es subsifoideo, bla, 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 toda la técnica y todo lo demás, digámoslo así, fácilmente corregible. Hoy, toracotomía de reanimación. Entonces, por eso digo, abramos comillas en ese fácilmente corregible y ahorita vamos a ver eso. Pero obviamente, como venimos insistiendo que la causa es la exsanguinación, aquí posiblemente sí aparezca algo que conecta lo epidemiológico, la prevalencia y la incidencia con algo que hay que controlar, que es infusión rápida de productos sanguíneos, reanimación de control de daño, y entonces no nos vamos a poner a hablar de eso, porque si no esto sería una conferencia totalmente aparte, que es las famosas paquetes transfusionales 111, etcétera, etcétera. Entonces aquí aparece intervenciones inmediatas que hay que hacer en este grupo de pacientes diferentes a otras intervenciones. Créanme que esta diapositiva para mí es el centro de esta conferencia. ¿Por qué es el centro de esta conferencia? Porque en el espectro fisiológico o fisiopatológico de estos pacientes, obviamente tenemos un grupo de pacientes que ya fallecieron, y aquí aparece el escenario prehospitalario y hospitalario. Tenemos unos pacientes que están en actividad eléctrica sin pulso como ritmo de paro principal y fundamental, porque estos pacientes no tienen una parada de origen cardíaco, y tenemos un grupo de pacientes que están en pseudoactividad eléctrica sin pulso, o estados de muy bajo gasto cardíaco, en donde el paciente no tiene pulso central palpable, en donde el paciente todavía tiene algo de perfusión que usted está evidenciando clínicamente. Tiene un ritmo que puede ser sin pulso o con pulso y usted lo tiene que considerar como si no tuviera pulso. Entonces muchos pacientes, este es uno de los papeles más juiciosos que hay en la literatura, a pesar de ser muy observacional, 2015, un autor de apellido Smith está acuñando un concepto que hoy ya está acuñado del 2015 al 2019. Es que muchos de estos pacientes están en un estado de bajo gasto cardíaco, hay mucho por hacer, y en ese estado de bajo gasto cardíaco tiene que empezar a desaparecer el concepto o el contexto que se ha venido teniendo en los últimos años, en donde los intentos de reanimación de estos pacientes con arresto cardíaco asociado a trauma son fútiles, no van a servir para nada. Dejémoslo que ya no hay nada que hacer porque el paciente está exsangue. Esto ha cambiado muchísimo. ¿Y por qué hoy esto ha cambiado? Porque en años recientes se venía hablando de tasas de sobrevida muy bajas, sea penetrante o cerrado, se venía hablando de que los que sobrevivían con función neurológica normal, muy poquitos, y entonces el mundo que trajo a la literatura protocolos de no reanimación en la atención prehospitalaria.
Protocolos de declaración de muerte en el escenario prehospitalario. Protocolos de declaración de muerte o de suspensión de maniobras de reanimación en las salas de urgencias, exceptuando dos grupos de pacientes que podrían haber sido o haber estado en el contexto del trauma, pero no muertos por hemorragia, sino muertos por otra causa. Y esas dos excepciones, ¿cuáles son? Contusión cardíaca, en donde este paciente no se está muriendo por hemorragia, este paciente no está muerto por hemorragia, este paciente está muerto por una contusión cardíaca. El ritmo de paro no es actividad eléctrica sin pulso, el ritmo de paro más probable en los pacientes es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, y entonces usted no tiene un paciente exsangue. Las prioridades en ese paciente, ¿cuál es? Desfibrilarlo con presiones torácicas. ¿Y cuál es la otra excepción? El paciente que la cinemática del trauma, el paciente que la característica de las lesiones que tiene traumáticas no son compatibles con estar en paro cardíaco por trauma. En otras palabras, ejemplo práctico, el paciente que va manejando su vehículo, se choca contra un árbol a baja velocidad, la cinemática de trauma no da para que haya hecho una ruptura traumática de la aorta o para que haya hecho una contusión miocárdica y todo lo demás, y alguien empieza a discernir muy rápidamente que lo que probablemente pasó en ese paciente fue que hizo un evento coronario, fibriló, hizo muerte súbita y el trauma fue secundario. Entonces estas son las dos excepciones, porque el resto de pacientes tienen que ser asumidos como hemorrágicos masivos. Esta es una de las publicaciones no tan reciente de suspensión o terminación de resucitación en el escenario prehospitalario en pacientes en arresto cardíaco asociado a trauma, soportada sobre ¿qué? Sobre lo que venimos hablando. Se consideraban pacientes no recuperables, se consideraban pacientes que había poco por hacer, y varios de los criterios, como les digo, que no nos vamos a detener, era saber qué tipo de actividad eléctrica tenían esos pacientes en el momento. La actividad eléctrica, ahora vamos a profundizar un poquito en eso, sigue siendo fundamental, saber cuál es el paciente que puede estar en un estado de muy bajo gasto cardíaco y no en actividad eléctrica sin pulso. Entonces ahí aparecen dos cosas que pueden ser muy útiles y muy importantes en este grupo de pacientes. Si ese paciente no tiene pulso central, no tiene un pulso periférico claramente identificable y claramente palpable, ese paciente puede estar en un estado de muy bajo gasto cardíaco, y una forma de identificarlo es saber cuál es el ritmo que tiene el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que en este grupo de pacientes probablemente la identificación del ritmo sea muy importante desde el primer segundo. ¿Por qué razón? Porque si a ese paciente se le detecta un ritmo de actividad eléctrica y la frecuencia es de aproximadamente 70 por minuto, muy probablemente ese ritmo sí esté generando algo de perfusión. Y ese ritmo probablemente no sea un ritmo de actividad eléctrica sin pulso, así el paciente no tenga pulso. Y si usted está pensando que el paciente está en una hemorragia masiva, ¿usted qué va a tener que hacer para que ese ventrículo tenga volumen de fin de diástole y que tenga sustrato de eyección? ¿Qué le va a tener que dar al paciente? Volumen. Entonces ese concepto hay que tenerlo absolutamente claro. Pero si usted detecta un ritmo en un paciente de arresto cardíaco asociado a trauma y ya es una línea isoeléctrica y usted verifica y hace el protocolo de línea isoeléctrica, muy posiblemente ese paciente no esté en un estado de bajo gasto cardíaco. Ese paciente está en paro asociado a trauma en un ritmo de asistolia. Son dos pacientes totalmente diferentes. ¿Y qué otra herramienta aparece en esa diferenciación de esos estados de bajo gasto cardíaco versus actividad eléctrica sin pulso? El ultrasonido. Si alguien entrenado saca un ecógrafo y por método ultrasonográfico le pone a ese paciente el transductor apropiado en la ventana subsifoidea y está viendo que ese paciente que no respira o está con respiración agónica no tiene pulso, pero el corazón está contrayendo, ¿qué quiere decir eso? Que está en un estado de bajo gasto cardíaco. ¿Qué tenemos que hacer? Volverle a dar el volumen que ese paciente necesita para tener un volumen efectivo circulante eyectado por ese ventrículo y por ese corazón. Entonces, estos autores fueron los que empezaron a poner el punto de diferencia y la marcación de la diferencia en ese contexto.
No nos vamos a poner a hablar de cada uno de los papeles, de los documentos. Este fue el documento que dijo no en este grupo de pacientes, pero este grupo de gente dijo, venga, espérese, es que hay varios pacientes que sobrevivieron con función neurológica intacta, que por criterios cumplían criterios de no reanimación. ¿Por qué? Porque hicimos esto, porque hicimos estas intervenciones, porque no hicimos compresiones torácicas al tórax, porque empezamos a administrar productos sanguíneos de manera temprana, porque alguien tomó la decisión de hacer una toracotomía de reanimación y se controló el foco de hemorragia dentro del tórax. Y entonces empezaron a aparecer un mundo de pacientes, y ese número de pacientes empezó a crecer en el mundo, que sobrevivieron, les repito, con función neurológica intacta, que por criterios eran no reanimables y se consideraban muertos. En ese sentido, empezaron a aparecer las intervenciones salvadoras, empezaron a aparecer recomendaciones para el personal de atención prehospitalaria de no retraso en el traslado del paciente por intervenciones apropiadas. Llévelo al sitio más cercano, pero al sitio más cercano con los recursos para manejar ese paciente, o sea, recójalo y corra. No, usted no tiene que inmovilizar a todos los pacientes en intervenciones prehospitalarias, a menos que a ese paciente que le hicieron o fue víctima de 2 heridas por proyectil de fuego en el abdomen, lo hayan tirado del 4º piso, ¿cierto? Claro, a ese hay que inmovilizarlo. Pero si el paciente recibió los 2 impactos y no tiene una cinemática de trauma para trauma de columna cervical y lumosacral, no pierda tiempo en la escena haciendo intervenciones inapropiadas. Hablo de esa intervención, pues porque es una intervención frecuente en el escenario prehospitalario, pero hay otras intervenciones. No pierda tiempo tratando de canalizar venas si esa no es la urgencia. La urgencia es que el paciente llegue a un centro de trauma, si el paciente está muriéndose, si está exsangue. Entonces aparecen una cantidad de datos que, sumando toda esa información, en una revisión muy reciente, les repito que me disculpan que se cortó aquí, en las memorias van a estar completas, se los prometemos, es una revisión de una de las clínicas de emergencia de Norteamérica reciente, en donde aparece una revisión muy juiciosa recopilando gran parte de la evidencia de cómo reanimar al paciente después de arresto asociado a trauma, y entonces le dicen, ojo pues con todo esto que estamos hablando, ¿tuvo o no tuvo el paciente signos vitales? Porque estos son los que tienen mejor pronóstico. Si hay, por favor, verifique el ritmo, verifique si hay una actividad eléctrica organizada, si la duración o la llegada de inicio de intervenciones va a ser menor a 10 minutos, tome decisiones y mire si ese paciente tiene función contráctil cardíaca conservada, así está en paro. Entonces, si uno alcanza a ver esto, ¿qué le está queriendo decir? Muy probablemente este grupo de pacientes, más que un arresto cardíaco asociado a trauma o un arresto circulatorio asociado a trauma, lo que tienen es un estado de muy bajo gasto cardíaco. Estos son los de mejor pronóstico. Y hay que hacer intervenciones asociadas y coherentes a lo que fisiopatológicamente está ocurriendo. Entonces, esas intervenciones coherentes y secuenciales es intube rápidamente su paciente. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de cambiar el título específico de la conferencia. Entonces, si alguien pregunta en este momento, de acuerdo a lo que ha demostrado la evidencia del trauma militar, del trauma civil, etcétera, etcétera, hoy, ¿la A en estos pacientes es más importante que la C? La respuesta es contundentemente sí, porque garantizar oxigenación en estos pacientes es absolutamente importante. 2. ¿Por qué usted tiene que intubar a esos pacientes? Porque las guías de trauma desde hace mucho tiempo le vienen diciendo, nivel de recomendación 1 en un paciente con trauma que está con arresto cardíaco, nivel de recomendación 1, todos los pacientes tienen que estar intubados. ¿Cuándo? Lo más rápidamente posible. Esto no tiene discusión. Ojo con la ventilación, no quiere decir que si usted los intubó y los empezó a ventilar con un dispositivo BM, va a exagerar con la ventilación, porque estamos hablando que es un paciente exsangue, hay aumento de la presión intratorácica con la ventilación inapropiada y eso automáticamente deteriora el retorno venoso. Decisiones que tiene que tomar la gente y está tomando la gente en el escenario hospitalario. Definitivamente si pasan 30 minutos posiblemente no sea un paciente rescatable. Posiblemente hay mejor sobrevida en el paciente con trauma penetrante que en el trauma cerrado. Y por ejemplo hay un ejercicio y unas publicaciones desde hace varios años del Reino Unido
en donde ellos han demostrado que los pacientes sobreviven mucho más si se intuban rápidamente, si se transportan rápidamente, y si quien está viendo al paciente, tanto en el escenario prehospitalario o hospitalario, está considerando que el trauma está generando una exanginación en el tórax y o en el abdomen, ahorita vamos a profundizar de otras cosas de eso, generan un protocolo de una toracotomía de reanimación tanto en el escenario prehospitalario como en el hospitalario. ¿Qué diferencia tienen ellos en su práctica y en el escenario prehospitalario? Que el escenario prehospitalario de ellos está comandado y liderado siempre por médicos, y sobre todo en este tipo de pacientes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hacen una toracotomía de reanimación en los pacientes con un trauma en el tórax, obviamente no masajean el tórax, así esté en paro o en bajo gasto cardíaco, totalmente diferente a lo que hablamos ahora, intuban al paciente rápidamente y empiezan rápidamente a administrar volumen. ¿Cómo administran volumen? Tratando de evitar cristaloides por el tema de la coagulopatía, la hipotermia, la hemodilución, etcétera, con paquetes transfusionales. ¿De dónde viene esa evidencia de lo que están haciendo? De todo el trauma militar y toda la experiencia del trauma militar. ¿Y qué han demostrado con eso? Mejor control de hemorragia, etcétera, etcétera. Entonces miren que aparecen varias cosas alrededor de este tema, en donde uno se tiene que hacer algunas preguntas, otras ya están claramente definidas, yo simplemente las anoto ahí para que quede claro. Hay que evaluar la cinemática del trauma, penetrante o cerrado. Aproxime el momento de lesión y tiempo de llegada si estamos en el escenario prehospitalario. Si usted está en la institución hospitalaria y le están diciendo y le están alertando un tiempo de llegada, usted tiene que empezar a anticiparse para el paciente que va a recibir. No esperar que lleguen los compañeros de atención prehospitalaria para tomar decisiones. Usted puede ir tomando decisiones mucho antes de que llegue el paciente. Y ahora que estamos hablando de paquetes transfusionales, una decisión, por ejemplo, es activar el banco de sangre. Si usted le están diciendo que viene un paciente in extremis y sabe que va a utilizar una relación glóbulos, plaquetas, plasma y crío, y cuando llegue el paciente lo primero que usted va a querer transfundir, digámoslo así, es el plasma fresco congelado, y usted no ha activado el banco de sangre, pues le van a mandar 5 bolsas de hielo que usted no va a poder transfundirle al paciente, porque está congelado. Entonces hay una cantidad de decisiones que hay que tomar desde este sentido, ya mencionamos lo de demora, etcétera, etcétera. Menciono los fármacos aquí, el doctor adelantó algo, ahorita vamos a jugar con eso. Hoy una de las conclusiones es que es imprudente y fútil extrapolar recomendaciones de reanimación del paciente de causa médica al trauma, y entonces yo les quiero mostrar una cosa, porque realmente fuimos muy osados. Hoy, gracias a Dios, los años han demostrado el tiempo desde el momento en que fuimos osados, y ya les voy a contar el momento en que dijimos esto hay que escribirlo, esto hay que ponerlo en alguna parte, porque esto fue 2009. En 2009, estos dos doctores que están aquí, el doctor Mario Agudelo y el doctor Mauricio Torres, eran residentes en ese momento, y cuando decidimos poner esto, ya eran especialistas. Este fue un paciente que nos llegó por una herida por arma cortopunzante, yo era el profesor de ellos en ese momento, una herida por arma cortopunzante en región supraclavicular derecha. El paciente, ¿cómo llegó al servicio de urgencias? Si hoy lo extrapolamos, posiblemente el paciente estaba en un estado de muy bajo gasto cardíaco. ¿Por qué razón supimos y podemos asociar esa información? Porque en ese momento las recomendaciones de reanimación para todos los pacientes eran que no era 32, 2 minutos si el paro no era presenciado, sino que lo primero que usted tenía que identificar ¿qué era? El ritmo. ¿Qué ritmo se le cogió a este paciente? Una actividad eléctrica sin pulso con una frecuencia aproximada de 70 por minuto. Por eso les digo que probablemente lo que el paciente tenía era un estado de bajo gasto cardíaco, pero eso lo pudimos hacer después. ¿Qué se empezó a hacer en ese paciente que en ese momento creíamos que estaba en paro cardíaco? Compresiones. Y este doctor Agudelo me dijo, profe, pero venga, ¿por qué vamos a seguir masajeando a este paciente que vea que cada vez que lo masajeamos hace eyección de sangre por el sitio en donde tiene la herida por arma cortopunzante? Y eso nos llevó a pensar muchas cosas, y después empezamos a hacer retrospectivos de algunos pacientes que habían llegado en parada y dijimos, no, espérese, esta publicación es de 2009, por eso van a ver algunas cosas que hoy no se recomiendan, y a propósito yo las tengo así. ¿Es que ese paciente hay que asegurarle la vía aérea? Sí. ¿Qué cosa hoy ustedes ven aquí que dicen está loco con bitubo? Pues les estoy mostrando eso porque en ese momento era una alternativa para el manejo de la vía aérea. Tubo orotraqueal, máscara laringea o con bitubo. Masaje cardíaco, interrogado totalmente. 2009. ¿Hay que identificar el ritmo de paro? Sí.
Si el ritmo de paro es FB o TB es impulso, ¿usted qué tiene que pensar? En que es una contusión miocárdica o que el paciente tuvo un evento primario cardíaco y hubo un trauma asociado. ¿Y qué tendría que hacer usted? Secuencia de reanimación y desfibrilar con 360 joules, pues porque en el momento la disponibilidad de bifásicos era muy poca. Si el paciente en este contexto estaba en un ritmo de paro, actividad eléctrica sin impulso asistolia, reposición de volumen, en ese momento la evidencia para paquete transfusional era 0, entonces ¿qué se hacía como reposición de volumen? ¿O cuál era lo que el texto en este momento, que ya esto todo está modificado obviamente, se hacía? Pues cristaloides, identificar si hay hipoxia, lo que haya asociado, y adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos en ese momento. Y aquí abajito, que no se alcanza a ver porque la diapositiva cortó, porque en ese momento la recomendación era combinar adrenalina con atropina si la actividad eléctrica sin impulso de ese paciente demostraba frecuencias por debajo de 60. Hoy no atropina y hoy no adrenalina. Pero empezamos a hablar desde 2009 de no masajear los pacientes en paro cardíaco, de no darles compresiones en el tórax. Hoy, por varios papeles, varios documentos que hay en la literatura, aparecen qué pacientes usted debe excluir, digámoslo así, para intentar maniobras de reanimación, que hoy los pronósticos son muchísimo mejores antes, pues los pacientes que tengan una causa médica, porque esos pacientes entrarían al protocolo de no trauma, digámoslo así, los pacientes que tienen lesiones cerebrales de no sobrevivencia, exposición de masa encefálica, pacientes con traumas craneoencefálicos severos, y los pacientes que tienen ausencia de pulso un largo tiempo. Pero estos pacientes, a los que usted sí va a tomar decisión de iniciar reanimación y estén en arresto cardíaco asociado a trauma o en un estado que en ese momento va a ser imposible diferenciar a menos que usted tenga ultrasonido, en un estado de muy bajo gasto cardíaco, ¿qué decisiones tiene que tomar usted desde el escenario prehospitalario? No compresiones externas al tórax, no vasopresores. Hay varios papeles en la literatura que trataron, así como en el paciente de no trauma, el doctor lo decía ahora, trataron de demostrar si adrenalina, si dosis más alta de adrenalina, si adrenalina más vasopresina, si vasopresina sola, no vasopresores, porque usted le está administrando o le estaría administrando fisiopatológicamente un vasopresor a un paciente que ya exprimió las glándulas suprarrenales. Es un paciente que ya hizo una vasoconstricción porque está y viene de un choque hemorrágico. Usted es un paciente ya severamente vasoconstreñido, entonces si usted le aplica adrenalina, primero no va a obtener resultado, ya está vasoconstreñido, si recupera el paciente va a tener una fase por resucitación o por reanimación mucho más grave, y lo otro es que aumenta los riesgos de muchas otras cosas, entonces no vasopresores. Oxigena el paciente, claro, ya saben cómo, intúbenlo lo más rápidamente posible, no hay cómo intubarlo en el momento, la vía aérea es difícil, lo que sea, póngale una máscara laringea. Si está sospechando neumotórax, atención, toracostomía, y si no sabe de qué lado puede ser, bilateral. Empiece rápida infusión de productos sanguíneos por un catéter grande o un dispositivo de infusión. Protocolizado hoy en la clínica, ¿cómo lo tenemos? Enfermería le cae a ese paciente automáticamente. Trata de canalizar 2 venas como trauma, lo sigue diciendo en cualquier parte del mundo. Si a los 2 minutos o antes el paciente no tiene acceso venoso, ¿qué dispositivo de infusión se le instala a ese paciente? 2 accesos intraóseos con el drill. 2 accesos intraóseos, porque usted ¿qué va a necesitar? Dar volumen rápidamente. Si ese paciente viene alertado, ¿qué tenemos ya prácticamente disponible mientras el paciente llega? La activación del banco de sangre para poder tener disponibles los productos sanguíneos y empezar a dar los productos sanguíneos. Y aquí aparece el tema del ultrasonido. Entonces, hoy hay que tener varias consideraciones, pero una consideración fundamental y clave, entre muchas otras, es que las recomendaciones o algoritmos estándares de soporte vital no deben ser usados para pacientes en arresto traumático cardíaco o en arresto circulatorio o en estados de bajo gasto cardíaco, como quieran, asociados a trauma. Aquí está uno de los algoritmos de la Sociedad Europea de Cardiología en el subcapítulo especial, y no nos vamos a poner a verlos paso a paso, en el subcapítulo de consideraciones especiales en las guías de reanimación de la Sociedad Europea, en donde hacen en la parte del paciente de trauma y vuelven, insistan en cada uno de los pasos que hemos hablado. Aquí está una de las publicaciones que les mencionaba ahora, el paciente en arresto traumático.
no haga compresiones torácicas, asegure ventilación, pare el sangrado y continúe tratando de atacar el episodio fisiopatológico. Alguien dirá, ¿y si estoy en la baja complejidad? Pues hizo lo que podía hacer y probablemente el paciente no va a sobrevivir. Estoy en la alta complejidad, tengo una cantidad de cosas adicionales que hacer. Esta es nuestra clínica, esta es una parte de nuestro campus universitario. Bienvenidos y les insisto, si ahora hay preguntas que ya me pusieron en el letrerito de tiempo, aprovechamos el foro de las 2 de la tarde, ¿cierto? El foro de las 2 de la tarde para profundizar en algunos conceptos si quieran. Entonces la gran conclusión es que es un paciente totalmente diferente. ¿Qué hace que ese paciente sea totalmente diferente? La epidemiología, que lo llevó al arresto circulatorio o al arresto cardíaco asociado al trauma, y por ende, si fisiopatológicamente ese paciente es diferente, no hay otra posibilidad. Las intervenciones de intentos de reanimación en el paciente tienen que ser totalmente diferentes. Entonces aparece la famosa frase de nuestros profesores de mucho tiempo y todo lo demás y lo que nosotros repetimos. Por favor, los pacientes no son guías, los pacientes no son recomendaciones de expertos. Claro, las guías, las recomendaciones de expertos, toda la evidencia de la literatura mundial, los consensos, las publicaciones nos ayudan. ¿Cuál es la tarea fundamental que tenemos que hacer? ¿Cómo adapto yo toda esa información a mi paciente? Y no al revés, yo no puedo adaptar todos mis pacientes a la misma recomendación, porque si no, vamos a cometer y vamos a seguir, no errores, vamos a hacer cosas que posiblemente no son tan apropiadas como intervenir vasopresión, como masajear un cuerpo exangüe, como no priorizar vía aérea, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias.